PRD. Adelante, diputada. Gracias, presidenta. Por supuesto que reconozco este esfuerzo que es liderado por nuestra presidenta Pilar Ortega desde la Comisión de Justicia, pero también con los esfuerzos que la compañera diputada Lorena Villavicencio hacen para la realización de este foro y por supuesto también reconocer a mi colega Mariana Rodríguez, a la diputada Claudia, pero sobre todo a quienes van a participar el día de hoy desde sus funciones y atribuciones, con esa visión que tienen desde sus funciones y atribuciones, a los procuradores, a las procuradoras, a las y los jueces, a quienes desde la academia también nos darán su punto de vista, a los especialistas y a las organizaciones de la sociedad civil que desde siempre no han quitado el dedo del renglón. Ya en 2014, cuando impulsamos la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sin lugar a dudas, ese fue un paso trascendental y me parece que parte de lo que nos hace falta es el cumplimiento de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y, por supuesto, que tiene principal relevancia el interés superior del niño establecido en el artículo 4 constitucional, pero que todo esto se enmarca porque teníamos que cumplir lo que establece también en la Convención de los Derechos del Niño, en la que México forma parte y la suscribió desde 1990, y que a esa distancia que tenemos esta ley, me parece que es muy importante el cumplimiento de la misma. Esta ley que da funciones y atribuciones y competencias en los 3 niveles de gobierno, que eso es muy sustancial, y que de ahí pues las procuradurías, por ejemplo, que ahora tenemos a partir de la implementación del sistema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Y entonces, a mí en verdad que estoy muy satisfecha de que estemos aquí para conocer sus distintos puntos de vista a partir de esta reforma, de estas iniciativas, ya dictamen minuta que tenemos del Senado, pero déjenme decirles que en la Cámara de Diputados este tema lo hemos abordado ya en distintas ocasiones, desde la propia Comisión de Justicia. En el 2019 hicimos una reforma a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en donde se modificaba esta ley para definir como violencia infantil toda forma de perjuicio o abuso físico, mental, abandono, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluidos al abuso. Esa es una reforma trascendente que, por cierto, la minuta ya está en el Senado de la República y que si la aprobaran, pues estaríamos dando también un paso muy importante en este mismo sentido, porque de la reforma que ahora vamos a hablar está enmarcada en el Código Civil Federal, que no tiene un ámbito de territorio de aplicación. Entonces, pero todo lo que hagamos me parece que ayuda a que finalmente se garanticen los derechos de las niñas, niños y adolescentes a vivir en una sociedad sin violencia, a garantizarles que puedan desarrollarse en ambientes seguros y, por supuesto, empezando también con el ámbito privado que tiene que ver con la familia. Porque, por desgracia, los números nos dan cuenta de que en donde más se le castiga, en donde más se le humilla, es precisamente en el ámbito familiar y en lo que tiene que ver también en donde se desarrolla, por ejemplo, también en la escuela. Y decíamos ya que son diversos los instrumentos nacionales e internacionales que amparan los derechos de la niñez. Decía ya la Convención de los Derechos del Niño como tratado internacional, y decía también que ya la ratificamos en 1990 el Estado mexicano, y hemos realizado importantes esfuerzos para asegurar su aplicación y generar condiciones óptimas de desarrollo y bienestar para cada niña, niño y adolescente. En días pasados también en la Comisión de Derechos de las Niñas, en la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de la cual también formo parte, también se aprobó un dictamen que tiene que ver con la prohibición del maltrato, prácticamente en los mismos artículos de los mismos ordenamientos que la minuta enviada a esta Cámara en el mes de septiembre, y que define con mayor amplitud lo que se considera como castigo corporal. Como colegisladora debemos decidir cuál de ambas opciones es la que prevalecerá por así convenir al interés superior de la infancia, y para lo cual estamos, pues, lo que discutamos en este foro, sin lugar a dudas, que nos dará mayor luz.
Como ustedes saben, también en la convención señala que la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes es una sólida violación a sus derechos, incluyendo, decíamos también, su derecho a una vida libre de violencia, por lo que establece al artículo 19, en donde se establece que los estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico, mental, descuido, trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, que es la reforma que ya aprobamos en la Comisión de Derechos de la Niñez y que ahora se encuentra en minuta en el Senado. Si bien el tema de los derechos de los niños y las niñas han adquirido, y la adolescencia, han adquirido una amplia relevancia y consenso internacional, muchas de las prácticas que atienden a aspectos culturalmente aceptados no se han erradicado y muchas de ellas se aprecian por la sociedad como prácticas necesarias, aquí ya lo comentaban mis compañeras, e inclusive justificadas para dar cabida a valores como la educación o la formación de quien tiene menos de 18 años. Este es el caso de los castigos corporales, que durante muchos años han constituido medios indispensables para la formación y disciplina que un padre, una madre debe de dar a sus hijos y como parte del modelo educativo institucional o en su caso correctivo. Durante años, las niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de castigo como medida disciplinaria correctiva dentro del hogar, en las escuelas o cualquier otra institución. En muchos casos, esta medida fue de carácter corporal, ya sea mediante una nalgada, bofetada, inclusive el famoso cinturonazo, la falta de alimento u otras prácticas más severas. Frente a ello, y siendo que la mayoría de las personas han pasado por dicha experiencia, se percibe como práctica tolerada y aceptada en nuestra sociedad. Esta es la causa de que pocas veces nos cuestionemos el verdadero significado detrás de dichas prácticas o agresiones y cómo éstas impactan en una cultura de violencia sembrada desde la infancia, contraria a la dignidad humana y que se refleja en nuestra muy violenta sociedad. Desde nuestra participación, desde los distintos grupos parlamentarios y de manera particular del que formo parte, históricamente hemos pugnado de mano de las organizaciones de la sociedad civil para garantizar a las niñas, niños y adolescentes todos los derechos de la infancia y adolescencia, principalmente que tienen para vivir una vida libre de todo tipo de violencia. Y concluyo diciendo lo siguiente. Hago una pausa para recordar que como resultado de la discusión del presupuesto 2021, también constituye una violencia la ejercida por el propio Estado al dejar vulnerable a este grupo poblacional por no asignarle los recursos necesarios para garantizar su atención, su protección y su cuidado. Entonces, me parece que lo principal es, uno, reconocer que las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derecho, que no son propiedad de nadie y que el cumplimiento de la ley, en principio, la de las niñas, niños y adolescentes, la que tienen que ver con sus derechos, es indispensable. Gracias por su escucha.